para terminar esta segunda parte de este seminario sobre enredado en una crisis. ¿Se acuerdan que habíamos comenzado a hablar sobre eso? Todos de una u otra manera, hemos venido diciendo, voy a hacer un pequeño resumen, de una u otra manera nos vemos envueltos en crisis. Las crisis, obviamente nadie le gusta la crisis, nadie ora por crisis, nadie busca crisis, pero en la perspectiva de Dios, las crisis son una bendición. Habíamos dicho que en el idioma chino, la palabra crisis se escribe con dos signos. Esos dos signos son, por un lado, oportunidad y por otro lado, riesgo. Para ellos la palabra crisis tiene esas dos connotaciones. Y en la palabra de Dios esto es avalado. Las crisis, cuando las vemos desde el punto de vista del Señor, las crisis son siempre una oportunidad, pero también son un riesgo. Y eso es bueno, porque nos permite crecer, nos permite mirar en nuestro corazón las cosas. Si usted ve las crisis como peligro, usted se está evitando crecer. Si usted ve la crisis como una oportunidad, usted se está dando la oportunidad de aprender algo. Usted la enfrenta, no huye de ella, va siempre a tomar decisiones alrededor de eso. O sea que todo depende de la elección de cada uno. Habíamos hablado sobre el famoso ejemplo de el huevo, la zanahoria y el café. Y mirábamos cómo el agua caliente afecta a esos tres elementos de una forma distinta. Veíamos los dos ejemplos positivos y negativos de una zanahoria que es puesta bajo crisis con el agua caliente, y entonces ella, ¿qué pasa con la zanahoria después de pasar por el agua caliente? Se pone blandita. O un huevo, al contrario, se pone duro. Y veíamos que hay dos lados de la moneda. Hay personas que en medio de las crisis se vuelven blandas, en el sentido de se vuelven más humildes, se vuelven más sensibles. Eso es positivo. Pero también hay personas que en medio de las crisis se quedan débiles de carácter, quedan llenas de miedo, se debilitan, no desarrollan carácter. Lo mismo el otro ejemplo. Hay personas que frente a las crisis se endurecen, se vuelven duros, se vuelven agresivos, como también hay otros que frente a las crisis generan en su corazón una actitud distinta. ¿Pero qué nos enseñaba el café? El café no se pone a pelear con el agua caliente. El agua caliente tiene la capacidad de sacarle al café ese sabroso sabor. El café sabe que necesita del agua caliente. Y sería lindo que usted y yo tuviéramos esa mentalidad del café, para poder entender y decirle: Espíritu Santo, tú me has dado a mí valor, me has dado riqueza, me has dado propósito. Yo quiero que tú me enseñes a que vengan las crisis y yo pueda sacar el buen sabor, yo pueda aprender en la vida a sacarle partido a cada circunstancia. Las crisis van a venir. Eso es algo que usted y yo en un momento dado no podemos controlar. Hay otro tipo de crisis que sí usted y yo podemos controlar: las crisis producidas por la necedad, las crisis producidas por el pecado, las crisis producidas por la desobediencia, por la autosuficiencia. Pues bueno, eso van a venir, eso es obvio. Si usted viola el límite de velocidad, algún día usted va a vivir una crisis, ya sea el ticket de 180 a $200, o ya sea que usted lastimosamente estará poniendo en riesgo su familia y la de otros, y usted se verá envuelto más tarde, más temprano en un problema. Eso es evidente. El hacer negocios torcidos, el presentar documentos falsos,
el decir falsedad, bueno, cualquier cosa, eso en su momento traerá problemas. Esas crisis pues están en nosotros para poder darle un giro a nuestra vida y poder decirle, bueno, Señor, aquí me he equivocado, ahora quiero empezar a hacer las cosas como tienen que ser. Pero aquí estamos hablando de aquellas crisis que vienen a nuestra vida y que se han vuelto un problema en nosotros, como por ejemplo, no saber perdonar, no saber manejar el tiempo, no saber tomar decisiones. Siga, Robertico, bienvenido. No saber tomar decisiones con los talentos, no saber tomar decisiones con la familia. Sigue, ven más adelantico, no quedes ahora tan atrás, quedes en medio de la familia ahí. Gracias. Esas crisis son buenas y son las que nos dan la oportunidad para reaccionar. Así que a este punto el primer, digamos, desafío que yo le hago a su corazón es: ¿cómo enfrenta usted las crisis? ¿Lo ve como una oportunidad o lo ve como una amenaza? Usted tiene que decidir cómo hacerlo. La crisis, no importa el tamaño que sea, no importa el área de su vida que sea, usted tiene la decisión en sus manos para decir: voy a volver esto una bendición. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho la tauromaquia, me parece lo de los toros, no me parece que no es, pero de allí podemos sacar una enseñanza. Alguien ha dicho que si realmente los toreros son valientes o son cobardes, y depende desde el punto de vista como se mire. En un momento dado creo que sí, en un momento dado creo que los toreros y esa gente son muy cobardes, por la forma como tratan al toro, por la forma como lo manejan. Es muy cobarde estar uno montado en un caballo y estar metiéndole una lanza en la columna vertebral, en la médula espinal al animalito. Eso es muy cobarde, digo yo. Y la forma como lo van debilitando y como van jugando con el animal para finalmente, pues, el gran objetivo es poderle meter por entre sus hombros la estocada que sea tan exacta que atraviese su corazón y el torito pueda tener una muerte terrible. Solo usted pues trate de imaginar lo que el animal sufrirá. Y aparte de eso, cuando no muere, pues es ir a pegarle la descabellada. O sea, no tiene nada ni de sensible, ni de humano, ni de todo. Bueno, pero miremosle para el ejemplo. Cuando el toro sale a la plaza, ¿qué opción tiene el torero? Torearlo. O correr. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿él qué tiene que hacer? Enfrentarlo. Depende del tipo de torero. ¿Entienden? Y por eso el dicho dice: hay que agarrar el toro por los cachos, porque esa es la parte más difícil, ir y frentear un toro. Y hay toros bravos que usted y yo lidiamos, y hay muchos de esos toros que cada día o cada domingo, cada semana salen y son indultados, pero no porque usted haya hecho una buena faena, sino porque, como pasaba en mi época cuando era la hora de pelear, entonces yo iba a pelear ahí cuando estaba de joven. Entonces yo le decía al otro: bueno, pégueme para verlo corriendo detrás de mí. ¿Me entienden? O sea, yo era el que corría. Y pues no, cuando uno va a pelear, pues uno no tiene que decir: agárreme, es que lo voy a... No, sino es: tomen. No estoy haciendo apología a la violencia, solo que recordando mis épocas de colegio. Yo fui de los que siempre corrí. Yo nunca le di la oportunidad a nadie. Hasta ahora le doy gracias. Nadie sobre la tierra ha tenido la oportunidad de pegarme un puño en la cara. Y espero, en el nombre del Señor, que esa no se la doy esa oportunidad no va a dar a nadie, ni hombre ni mujer. Cachetadita, gracias a Dios, nunca. Pero lo que sí quiero significar es que uno tiene que tomar la decisión de enfrentar ese toro, porque
el toro que no es enfrentado y el toro que no es toreado se convierte en un agente de ¿qué? ¿Qué experimenta un torero detrás de la barrera? Miedo. Miedo. Y la única manera de tomar victoria sobre ese miedo, ¿cuál es? Es enfrentar. Y entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es el toro que está moviéndose en la plaza de su vida y hace y deshace, generando en su corazón temor y miedo? Y usted está allá detrás de la barrera, muerto del miedo, vestido de torero, con capote incluido. Y cuando el toro se aleja, entonces usted tiene valor como para salirse un ratico, y va y se sale un ratico y apenas lo vuelve y se va. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros vivimos con ciertas circunstancias en nuestra vida jugando ese estilo? Ya sea miedo a personas, ya sea miedo a situaciones, ya sea miedos profesionales, miedos en nuestras relaciones interpersonales, miedos con Dios, miedo a amar a Dios. Piense que cuánta dificultad de pronto usted puede tener en su corazón, que usted no logra confiar en Dios. A usted le cuesta trabajo soltarse en las manos de Dios. Y cuando usted reconoce y entiende que una de sus mayores dificultades es confiar en Dios, quiero decirle que usted de ahí para arriba está grave. Porque si usted no logra confiar en Dios, usted nunca podrá confiar en nadie. Y puede que usted diga que confía en sí mismo, pero le puedo garantizar que eso no es cierto. Hay una historia que, esa es una fábula, pero enseña una historia de un cristiano que iba en su carro alabando a Dios, y él era aleluya y gloria a Dios, y el Señor es la razón de mi vida, y era un cristiano comprometido, digámoslo así, era un hombre de Dios. Y entonces iba por la carretera en su carro con música alabanza. Era de los cristianos que ya no escuchan música distinta, sino solo alabanza, solo Marcos Witt y solo Jesús Adrián Romero. Y que entre otras cosas no debe ser así. Usted debe seguir disfrutando cierto tipo de música, usted debe seguir oyendo bambucos, y de vez en cuando escuches un buen vallenato. ¿Okay? La vida cristiana no se trata de que ahora nos volvimos solo música cristiana, pero obviamente ya uno no consume ese tipo de letra y de música. Bueno, y entonces iba en el carro, iba ahí cuando de pronto agarró una curva y se salió de la carretera, y entonces él empezó a orar: Señor, Señor, cúbreme con tu sangre, ayúdame, Señor. Y ese tipo dio la vuelta, el carro dio bote y empezó a dar trompos, y cayó hacia un barranco. El tipo salió del carro y entonces como 15, 20 metros quedó agarrado de un árbol, y el carro siguió 200 metros abajo y ¡pum!, cayó en una quebrada. Y el hombre quedó agarrado a ese árbol, y él miraba para todos lados y no había nada más de qué agarrarse. Y entonces él empezó a orar: Señor, yo sabía que tú eres el Dios, que tú eres la salvación, me salvaste. Ahora necesito que me mandes ayuda, porque yo confío en ti. Y le decía toda esa oración, y el hombre infeliz. Y de pronto empezó a cansarse y empezó a decir: ¿y ahora qué hago aquí? No tenía posibilidad de subir, no tenía posibilidad de tirarse, estaba agarrado al árbol. Y entonces él hacía sus oraciones y sus declaraciones de que Dios era Dios de su vida, que Él era su roca, que era su sustento, que era todo eso. Y entonces, en un momento dado, el Señor llegó y le dijo: ¿seguro que tú confías en mí? Sí, Señor, yo confío en ti. ¿Usted está seguro que usted confía? Sí, ok. Entonces, suéltate.